espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Así lo creemos, Dios. Así lo confesamos en esta mañana. Que si estamos de pie es porque tu mano nos sostiene. Que si estamos de pie es porque tu espíritu nos despierta cada mañana. Es porque tu espíritu nos alienta, nos empuja, nos motiva a seguir cada día. Si aún tenemos fe es porque tu mano nos ha sostenido. Y por tu sostén hemos visto tu gloria. Hemos visto tu mover en tu iglesia. Hemos visto tu milagro en la vida de tus hijos. Por eso te alabamos en esta mañana. Por eso levantamos mano delante de ti para darte gracias. Queremos darte gracias, Padre amado. Queremos darte gracias como lo hizo José. Porque cuando uno de los hermanos dijo, matémoslo, pero Rubén recibió sabiduría del cielo y dijo, mejor vamos a venderlo como esclavo. Y José entendió que aún era esclavo ahí en Egipto. Te dio gracias porque pudo haber muerto. Te damos gracias, Padre amado, porque cuando Pablo y Silas estaban siendo, aleluya, maltratados por predicar el evangelio allá en la cárcel, no estaban quejándose, levantaron las manos al cielo y dieron gracias y las puertas se abrieron. Damos gracias en este día, porque sabemos que dando gracias, Padre amado, tu iglesia va a seguir caminando en victoria. Tu mano nos sostiene. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú llevas a tu iglesia, porque tú mismo lo has prometido, que esta iglesia te pertenece, edificada sobre la roca, y ni la puerta del infierno prevalecerán contra ella. De modo que cuando vienen las circunstancias, alzamos los ojos a los montes, alzamos los ojos a los montes de enfermedad, a los montes de problemas, a los montes de dolor, a los montes de tristeza, y sabemos con confianza que nuestro socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra, Él edificó esa casa y esa casa permanece en victoria. Gracias te damos, Señor. Bendito es Dios, Dios es bueno. Dios es bueno. Siéntate. Queremos recordarle algunas cosas. Antes de entrar en la predicación de la palabra, Dios y su palabra se llama. Lo primero es, queremos decirle que tenemos 5 Biblias en venta. Yomaira las tiene en la parte de atrás. Están a $200, un regalo de Dios. ¿No? Solamente a $200, son 5 nada más. Entonces, si quieres una o quieres regalarle una Biblia a alguien, hoy es el día. Recordarle la actividad de los hombres de mañana y, para mí, lo más importante es recordarles que ya iniciaron las clases bíblicas. El jueves pasado yo tenía un grupo que iniciamos el estudio del Nuevo Testamento. Así que todos aquellos que pertenecen a la escuela bíblica los jueves, o si alguien quiere sumarse, todavía está a tiempo. Ese jueves puedes venir acá de 7 a 9 y es un tiempo glorioso, mi hermano. Vamos a dedicarle tiempo al estudio de la palabra. Si ya eres parte de la escuela bíblica, ya hiciste ese hábito de venir los jueves, no te quedes en tu casa, porque después va a ser muy difícil volver a iniciar. Es mejor permanecer y no cortar esa buena racha. Amén. Vamos a hablar de Dios y su palabra, ¿no? Saben que en septiembre estamos celebrando lo que es el mes de la Biblia, ¿no? Es una fecha que se conmemora en varios países, pero hasta donde estaba buscando, solamente hay 2 estados que lo tienen por ley, que es el Vaticano y la República Dominicana, que celebra el Día de la Biblia por ley, ¿no? Y eso es un motivo de darle gloria a Dios. Ustedes saben que la bandera dominicana es la única que tiene una Biblia abierta en el medio. En Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad que es Jesucristo nos hará libre. Entonces celebramos el mes de la Biblia. Aquí en Dominicana por ley, la ley 208-84, establece el 27 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Biblia. Y esa misma ley establece el mes de septiembre como
el mes de la Biblia, ¿no? Le decía ahorita que se celebra en distintos países del mundo porque gran parte de las civilizaciones occidentales y de América Latina son de tradición católica, y la Iglesia Católica fue la primera, ya siglos, desde los años 1200 por ahí, comenzó a celebrar ese día de la Biblia en conmemoración del fallecimiento de San Jerónimo, quien murió en el 363 por ahí más o menos, que fue el primero que Dios usó para traducir la Biblia de los idiomas originales a un idioma, no fue el segundo, porque el primero fue la Septuaginta, que tradujo la Biblia del hebreo al griego. Y Jerónimo fue el primero que utilizó los textos hebreos y los textos griegos y lo tradujo en el latín vulgar durante el Imperio Romano a petición del Papa de la época. Como murió el 30 de septiembre y la Vulgata Latina es una de las Biblias más antiguas que existe, en honor a su vida, era un tremendo magisterio, tremendo hombre de la palabra, Jerónimo. Entonces se celebra el mes de la Biblia en septiembre. En el caso de la iglesia evangélica, por lo menos de habla hispana, también lo celebramos en el mes de septiembre porque la primera Biblia en español se editó en septiembre de 1567, que es la versión que ustedes tienen, que es la Reina Valera. Al principio era llamada la Biblia del oso, porque en la portada aparecía un oso comiendo miel de un panal. La razón por la cual pusieron el oso y no una cruz, porque en los 1500 era prohibido utilizar símbolos religiosos en las publicaciones, porque para esa época ser cristiano era un delito. Entonces el director de la imprenta inteligentemente puso en la portada de la Biblia editada por Casiodoro de Reina, ¿no?, en el 1527, puso el logo de la empresa, que era un oso comiendo miel de un panal. Y resulta que el logo de la empresa coincidió con lo que tiene que ver con el mensaje de la palabra, porque la palabra también dice que es miel, ¿no? Entonces Dios no deja nada al azar. Y unos años más tarde, otro experto hizo una revisión del libro de Casiodoro de Reina, que es Cipriano de Valera, y es la versión que hoy llamamos Reina Valera. Entonces, como ese evento ocurre en septiembre, también lo celebramos en septiembre, demostrando otra vez que Dios no deja nada al azar, que los eventos más importantes con respecto a la Biblia ocurrieron en el mes de septiembre. Por eso es un mes tan importante con respecto a la palabra. Vamos a predicar hoy Dios y su palabra. Ayer yo pasé toda la tarde acá en la iglesia pensando en el sermón. Hablé con Fausto cuando me dijo: Max, tienes que predicar. Y era un mensaje muy técnico, muy teológico. Y anoche orando, después que salí donde estaba el pastor, pasé un tiempo con él ayer en la tarde y les mandó saludos, como decía mi hermana Jackie, y como decía Fausto ayer, que le mandó a decir que él está como un cañón, él está bien. No, lo que pasa es que Dios manda a descansar a veces, como pasó con Elías. Después de un tremendo victoria espiritual, mató a profeta Baal, le hizo llover fuego del cielo y tuvo que ir a un tiempo de descanso. Dios mismo le dijo: descansa, come, ¿no? Porque aún faltan muchas cosas por hacer. Así que no podemos hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces anoche orando, dándole gracias a Dios por el mensaje, y Dios me dijo: ¿qué es lo que tú piensas hacer? ¿Vas a dar una clase de teología o vas a predicar? Y entonces cuando llegué a la casa tuve que sentarme y rehacer el mensaje y hacerlo más bien un mensaje que una clase de teología. Tuve que dejar a la esposa a dormir y yo casi trasnoché preparándolo, y espero que sea de bendición para sus vidas. Leemos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, para que entendamos que la palabra es palabra de Dios, porque es Dios y su palabra. Dice así: siendo renacido no de simiente corruptible, lo que somos creyentes, lo que somos cristianos, hemos sido renacidos de un simiente incorruptible, y esa simiente es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia ha sido llamada muchas veces el libro de los libros, y yo creo que es un buen título que se puede usar para llamar la Biblia, el libro que tenemos en nuestras manos. Es el libro de libros, porque su propia naturaleza como libro mismo es un milagro de Dios. Su propia naturaleza es un milagro de Dios. Estamos hablando, mis hermanos, de dos testamentos,
Uno llamado antiguo, uno llamado nuevo. Estamos hablando de unos 66 libros, escritos con un espacio-tiempo de unos 1400 a 1600 años. Si entendemos que el primer libro que se escribió fue el libro de Job y no sabemos cuándo se escribió, si tenemos cierta seguridad con respecto a cuándo se escribieron los libros del Pentateuco, que lo escribió Moisés unos 1500 años antes de Cristo. Y el último libro, los últimos libros en ser escritos, los de Juan, escritos unos 100 años después de Cristo, estamos hablando de que hay un espacio-tiempo de unos 1600 años entre el primero y el último de los libros de la Biblia. Pero eso no es solamente eso, estamos hablando también que los personajes que intervinieron en la escritura de la Biblia son unos 40 seres humanos, 40 personas, más o menos. Podría ser 42, podría ser 45. Y entre ellos hay distintos tipos de personalidades, desde reyes, como el caso de Salomón o el caso de David, desde filósofos como el mismo Salomón o Pablo, desde campesinos como lo fue el caso del profeta Amós, por ejemplo. Hay todo tipo de personaje que intervino en la escritura de la Biblia, escrito en 3 continentes diferentes. 3 continentes, una parte se escribió allá en África, otra parte se escribió ahí en Euroasia, ahí un poquito más abajo en Asia, y otra parte se escribió en el corazón de Asia, ¿no? Estamos hablando, mis hermanos, de más de 1189 capítulos, más de 31,000 versículos. Estamos hablando de algo bien complejo. Y con toda esa complejidad, la Biblia es un libro totalmente coherente con un solo mensaje, que es el mensaje de la redención de Dios en Cristo Jesús. Pero eso no es nada todavía. Si observamos, si dividimos los 66 libros que tiene la Biblia y tú lees cada uno de esos libros, estás leyendo un libro completo. Y cada uno de esos libros tiene su propio tema central. Cuando tú juntas 66 temas centrales, se convierte en un solo, que es la historia de la redención en Cristo. Si eso no es un milagro, quisiera saber lo que es. Es un milagro literario. Tú podrías tomar 10 libros de todo lo que están escritos acerca de Juan Pablo Duarte, o de Ramón Matías Mella, o de Trujillo, o de Balaguer, de quien tú quieres, o de Mahoma, o de Confucio, o de cualquier persona. Busca 10 libros escritos sobre esa persona y júntalos, sabes lo que vas a tener. Vas a tener un tremendo rebú, porque las fechas no concuerdan, las informaciones no se armonizan. Va a haber ciertas divergencias con respecto a lo que expresan cada uno de esos historiadores con respecto a esos personajes. Sin embargo, tenemos 66 libros escritos por 40 personas que en muchos casos ni se conocían y en otros casos hasta eran enemigos. ¿Sí? Y aún así, tienes un libro totalmente perfecto. A un hombre llamado Sproul, que en su libro llamado Todos somos teólogos, que dice una frase muy interesante con respecto a la Biblia. Dice así: la Biblia es la norma o el estándar de todos los estándares, y no hay ningún otro estándar que sea capaz de juzgar a la Biblia. ¿Entendieron? La Biblia es la norma de las normas, y cualquier otra norma tiene que estar sujeta a la palabra de Dios, porque ninguna otra norma puede estar por encima de ella, porque solamente ella ha demostrado ser suprema y palabra realmente del único Dios y verdadero Jehová de los ejércitos. Dicho eso, yo quiero contestar la primera pregunta que nos planteamos en esta mañana es: ¿qué es la Biblia? La palabra Biblia significa colección de libros, es como decir biblioteca. Es una colección de 66 libros. Pero también, al parecer, el título Biblia también puede provenir del nombre de una ciudad que hoy es el actual Beirut, que es la capital del Líbano. Ahí existía en la antigüedad un mercado de papiros. Los papiros son materiales hechos a base de madera que era usado para escribir, lo que sería una hoja hoy.
¿no? Una hoja de papel, los papiros. Entonces, en Biblos había un mercado de papiros. Y como la Biblia al principio, gran parte se escribió en papiros, algunos creen que puede ser de ahí que surge el nombre Biblia que le dan a la Biblia. Pero sea por ser una colección de libros, o sea por ser un derivado de la ciudad Biblos, como que la Biblia tiene que ver, el nombre de la Biblia tiene que ver con escritura, con gráfica, ¿no? Con grabar en papel, grabar en papiros y en lo que sea. Decíamos ahorita que la Biblia que usamos nosotros en la iglesia evangélica está compuesto por dos colecciones. Una colección llamada Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y otra colección llamada Nuevo Testamento. Sí, hay más de una Biblia, porque la que usamos tiene dos colecciones y hay Biblias que tienen más de dos colecciones. Por ejemplo, la Biblia que usa la Iglesia Católica Romana tiene tres colecciones. Por eso tiene unos 73 libros, 46 en el Antiguo y 27, al igual que nosotros, en el Nuevo. Por mucho tiempo tenían 66 libros igual que nosotros. Después de la Reforma, cerca del 1527, 1560, en el Concilio de Trento, por decreto del Papa, decidieron entonces incluir, hasta 1500 tenían 66 libros, después del 1563, que incluyen entonces los libros de la otra colección llamada deuterocanónicos, que son los libros conocidos como libros apócrifos, ¿no? De modo tal que la Biblia que usa la Iglesia Católica Romana tiene tres colecciones: el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y deuterocanónicos. Pero a otras iglesias, la Iglesia Ortodoxa Rusa, por ejemplo, tiene una Biblia que prácticamente sería 4 colecciones, porque tienen 2 colecciones en el Antiguo, parecido a la Biblia católica, pero en el Nuevo también tienen una colección de libros apócrifos, que, por ejemplo, que son los Hechos de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, libros así, que nosotros entendemos por la tradición de la iglesia, hasta 1500 eran solamente 66 y nos quedamos con estos 66. Y otras colecciones de la iglesia ortodoxa copta, por ejemplo, en Egipto, que se cree que fue una iglesia plantada por Marcos, el autor del Evangelio según Marcos, que fue de misionero en Egipto. Ahí nace la iglesia allá en Egipto, y con el tiempo, al igual que la iglesia católica, se fue desviándose de algunos principios bíblicos y de la verdad, y terminan entonces teniendo esa clase de dificultades. Pero nosotros tenemos una Biblia con 2 colecciones: la colección del Antiguo Testamento, que es un legado de la fe judía, y de eso hay que estar claro. Tenemos el Antiguo Testamento gracias a la relación de Dios con el pueblo de los judíos, los israelitas. Por eso entendemos que el Antiguo Testamento solamente puede tener 39 libros, porque los judíos dicen que la Biblia de ellos tiene 39 libros, lo que ellos llaman el Tanakh, que es un acróstico de 3 palabras: la ley, los escritos y los profetas, que es lo mismo que decir Pentateuco, histórico, poético y profético. Es decir, la Biblia que tú tienes en el Antiguo Testamento es la misma Biblia que usan los judíos desde la época de Jesús hasta hoy. Por eso usamos también los 39, porque es una herencia de la fe judía. Pero el Nuevo Testamento la iglesia es testigo de la formación del canon del Nuevo Testamento, que son los 27 libros, los que tú tienes en tu Biblia, los que yo tengo en mi Biblia. Por eso a la Biblia de nosotros es conocido como canon judeo-cristiano. ¿Amén? Entonces los católicos tienen canon judeo-cristiano más deuterocanónicos, que significa segundo canon. Tienen un primer canon en el Antiguo, un segundo canon en el Antiguo y el canon del Nuevo. Tienen 3 colecciones. Nosotros tenemos 2 colecciones, que es el canon judeo, antiguo, cristiano, Nuevo Testamento. Si quieren aprender más de eso, vengan a la clase del próximo jueves del Nuevo Testamento. Sí. Esos 66 libros que tenemos en la Biblia han demostrado ser libros realmente inspirados por Dios, tanto en su composición, en su carácter moral y en el peso que esos libros tienen en la historia de la humanidad. Eso es lo que llamamos Biblia, una colección de 66 libros que se convierte en un solo libro con un solo tema, que es la redención de Dios
La elección de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Dónde sacamos esa información? ¿Y por qué tenemos que creer en esta información? La Biblia no es el único libro que se conoce en el mundo como libro sagrado. Por ejemplo, está el Corán, que es el libro de los musulmanes, que según ellos es sagrado. Los mormones tienen el libro de Mormón, que para ellos es un libro sagrado. Pero nosotros, los cristianos, tenemos a la Biblia, que es nuestro libro sagrado. Y decimos que es palabra de Dios por esas siguientes razones. Número uno, es que la misma Biblia dice que es palabra de Dios. No diría, bueno, gran cosa. El hecho de que la Biblia dice que es palabra de Dios no la convierte en palabra de Dios. Porque cualquier cosa puede decir que es palabra de Dios. El hecho de que dice que es palabra de Dios no la hace necesariamente palabra de Dios. Pero sería muy difícil decir que es palabra de Dios si no dice que es palabra de Dios. ¿Entendieron la trabalengua? Que diga que es palabra de Dios no la hace palabra de Dios. Pero si no dijera que es palabra de Dios, sería difícil decir que sí es palabra de Dios. Porque tendríamos dificultad para atribuirle a Dios lo que Dios nos dice que es de Él. Amén. Tendríamos que forzar el libro a decir que es palabra de Dios. Pero el hecho de que la misma Biblia dice que es palabra de Dios es una bendición. En todo el Antiguo Testamento es común encontrar en distintos libros, en distintas páginas, la expresión así dice Jehová o así dijo Dios. Dios mismo hablando. Por ejemplo, tenemos el libro de Levítico, que el 93% del libro es palabra expresiva de Dios de manera textual. Un discurso de Dios. Los profetas decían siempre, así ha dicho Jehová. Pero si tenemos duda de que la Biblia es palabra de Dios, vamos a ver lo que nos dice ese texto clásico que todos conocemos en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué es 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura, hablando del Antiguo Testamento, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra es inspirada, nos dice que la Biblia existe por el aliento de Dios. Lo voy a explicar de esta forma. Cuando hablamos, respiramos aire, y cuando pronunciamos los sonidos de las palabras, de las ideas que estamos expresando, el aire que habíamos inhalado sale de nuestra boca para darle sentido a lo que estamos diciendo. De modo tal que no podemos hablar sin primero inhalar aire. Si no tenemos aire en el estómago, no podemos hablar. Nos ahogamos. Porque es el aire que dejamos salir que produce los sonidos cuando hablamos. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que la palabra, la Biblia, está aquí porque Dios exhaló aire. Al Dios exhalar, lo que salió de la boca de Dios es su palabra que tenemos en las Escrituras. Eso es el poder de la palabra que tú tienes en tu mano, mi hermano. Es palabra de Dios. Existe ahí porque Dios mismo la respiró, la exhaló, la inspiró. Por eso existe la palabra. Amén. De modo tal que no hay duda de que la Biblia es palabra de Dios porque salió de su boca, tomó forma de su boca, tomó forma a él dejar salir su inspiración, su respiración para que viniera a existir la palabra de Dios. Jesús nos demostró, citó que la Biblia es palabra de Dios. La palabra dice que es palabra de Dios. Es palabra inspirada por Dios según segunda carta a Timoteo. Es palabra que sale de la mente y del corazón de Dios revelando su voluntad para con nosotros. Pero no solamente que lo creemos porque lo dice la Biblia. Creemos que la Biblia es palabra de Dios por el carácter moral del libro. La Biblia es interesante. Mira, las palabras de una persona mayormente cumplen con las mismas características de esta persona. Si tú eres un charlatán, nadie cree en lo que tú dices. ¿Por qué? Porque tu palabra es igual que tú. Sí, eso es así. Si eres una persona justa, yo lo voy a saber en las palabras que tú hablas. Si eres una persona justa, tus palabras deben expresar justicia. Si eres una persona recta, tus palabras deben expresar rectitud. Porque nuestras palabras tienen el mismo carácter moral de nosotros mismos. Y creemos que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia tiene el mismo carácter moral que Dios mismo. La Biblia ha demostrado ser justa, ha demostrado ser íntegra, ha demostrado ser verdad en el paso de los tiempos.
Porque la palabra es un reflejo del contenido del carácter de quien la dice. Hemos escuchado la expresión de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué de la abundancia del corazón habla la boca? Porque somos quienes somos en el corazón, no en apariencia. Tú no eres lo que yo estoy viendo, porque tú puedes tener una apariencia de piedad, pero en tu corazón es posible que no exista nada de piedad. Tú puedes aparentar que tú eres una persona limpia, porque yo te veo limpio, pero cuando voy a tu cuarto me voy a dar cuenta si realmente eres limpio. Entonces el corazón es el cuarto que dice cómo realmente somos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y como nuestra verdadera identidad es la que somos en nuestro corazón, al hablar revelamos quiénes realmente somos. Y Dios habló y reveló quién realmente Él es. Yo no soy lo que estás viendo ahora. Lo que yo soy en esencia es lo que yo soy cuando nadie me ve. Es lo que yo soy en mi corazón. Y eso se refleja cuando hablo la boca. Dicen que hay personas que son lindas, hay personas que son elegantes, hay personas que son buena gente hasta que abren la boca. Cuando abran la boca, dejan ver que en el corazón lo que es una cloaca. Si tú eres elegante, eres bonito, pero hablas feo, maldices cuando hablas, eres una gente fea. Si pretendes ser una persona culta y educada, pero tú maldices, no voy a decir la palabra que iba a decir. Entonces, con respecto al carácter moral de la Biblia, alguien escribió que la Biblia no es un libro que algún hombre escribiría si pudiera, ni es un libro que el hombre podría escribir aunque quisiera. Porque el carácter moral del libro no concuerda con el carácter moral de la humanidad. Ese carácter moral hace imposible que un hombre pudiera tomar la iniciativa de escribir por su propia voluntad y parir las ideas que en la Biblia están escritas. Es el único libro que trata con franqueza los pecados de sus protagonistas, mis hermanos. Tú puedes buscar el libro del Mormón, tú no vas a encontrar las barbaridades que cometió Smith y las mujeres que él maltrataba y todos los muchachos que él dejó sin padre. No lo vas a encontrar. La historia te lo dice. Sin embargo, en la Biblia encuentras los pecados de sus héroes. Encuentras los pecados de Abraham, el amigo de Dios, padre de la fe. Encuentras los pecados de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Encuentras los pecados de los fundadores de la iglesia, de Pedro negando a Jesús y Pablo diciéndole hipócrita. En ningún otro libro vas a encontrar eso. La Biblia, por su carácter moral, ha demostrado ser imparcial y totalmente íntegra. De modo que la Biblia cumple con lo que Dios mismo es: imparcialidad, integridad, justicia, verdad, perfección, luz. Por eso la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se parece a Dios. Amén. Pero no solamente eso. Jesucristo, Dios hecho carne, cuando vivió aquí en la tierra, demostró que la palabra escrita es palabra de Dios. De hecho, Él mismo dice que toda la escritura se trata acerca de Él, Dios que vino y se hizo hombre. Cuando Él fue tentado por Satanás en el desierto, Mateo capítulo 4, Él dijo, escrito está. ¿Escrito está dónde? En las escrituras, en la palabra. Dios dijo, yo tengo que honrar y obedecer la palabra de Dios. En Mateo 22, 29, en un altercado con un grupo de religiosos, entonces respondiendo Jesús les dijo que ustedes están ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y si observan en Mateo 22, 29, escrituras está con una E mayúscula, porque está hablando de la única escritura que es sobre toda escritura, que es la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y Jesús, cuando vino y nació de mujer conforme a las profecías, Jesús encarnó esa palabra. Tiempo atrás les hablaba a ustedes y les hablaba como toda la escritura es Cristo. De cada vez que Dios hablaba, Dios hacía manifestar a Cristo, el Cristo preencarnado. Y cuando Jesús nació, Jesús también vivió según la palabra. Les decía a ustedes que si miramos todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, se van a encontrar con Jesús en cada una de las páginas de la Biblia.
Porque Cristo es el verbo de Dios, es el logo de Dios, es la idea de Dios manifestada a los hombres. Es el estándar de Dios entregado a los hombres. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, que nos dice que Dios creó todo el universo con el poder de su palabra, el evangelista Juan dice que esa palabra que creó todas las cosas es el verbo de Dios, es Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús está en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 2, cuando Dios está describiendo la belleza del Edén y habla del árbol de vida que está sembrado en el huerto, ese árbol de vida apunta a Jesús. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado y Jesús le dice, y Dios le dice a Satanás y a la mujer, que pondré enemistad entre ti y la descendencia de ella. Tú herirás a su descendencia en el calcañar y él te aplastará la cabeza. Hablaba acerca de Jesús. Cuando llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, hablaba de Jesús. Jesús es la esencia de la palabra. En el libro de Éxodo, cuando vemos, por ejemplo, los utensilios y todo lo que se ocurrió en la Pascua, la última Pascua que celebraron, o la primera, los judíos antes de salir de Egipto, la sangre que pintaron los dinteles de la puerta, que los libró de la muerte, señala a Jesús que nos libra de la muerte eterna. Y el cordero sacrificado señala a Jesús sacrificado por nuestros pecados. En el libro de Levítico, cuando tú analizas y estudias todo lo que tiene que ver con la ropa de los sacerdotes, la mitra, el efod y todo eso, dice el libro de los Hebreos que todo eso era señales de la preexistencia de Cristo y se cumplen en Cristo, de modo tal que Cristo también es el verdadero sacerdote que aparece en el libro de Levítico. En el libro de Números, el autor, hablando con respecto a la descendencia de Jacob, porque de ahí viene el pueblo israelita, dice que de ese hombre, de ese Jacob, nacerá una estrella, y esa estrella de Jacob es Cristo. En el libro de Deuteronomio, cuando leemos el libro y leemos la esencia del pacto que Dios hace con Moisés allá arriba en el monte, y le dice a Moisés que después de ti voy a levantar un profeta mayor que todos, y ese es que realmente va a librar a la humanidad del pecado. Hablaba de Jesús en Deuteronomio. En el libro de Josué, cuando Josué va camino a Jericó y se encuentra con el ángel que viene con una espada desenvainada, pero de espada a la ciudad, y se encuentra con Josué, y Josué le pregunta, ¿quién tú eres? Y Josué le adora. El hecho de que recibe adoración tiene que ser Dios, y como el único Dios visible es Jesús, era Jesús en el libro de Josué. Toda la escritura habla de él. La figura de la redención que aparece en el libro de Ruth, que Ruth es redimida por vos, y vos es abuelo de David, descendencia, aleluya, ascendencia de Jesús. Oh, gloria. En el libro de los jueces, el juez que realmente liberta definitivamente de la opresión. Porque ¿cuál es el libro de los jueces? Apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación. 4 palabras que resume el libro. ¿Y quién es que realmente nos libera de la opresión? Es Jesús. Y si entras en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando Ana está orando, Ana está clamando por un hijo. ¿Saben cómo lo llama Dios Ana? Exaltado y ungido rey. ¿Quién es el ungido de Jehová? Es Jesús. Ana le oró a Jesús por los ojos de la fe. Y en el libro de Reyes, la figura del rey, en el libro de Crónicas, el arca de pacto, todos apuntaban a Jesús. Aleluya. En el libro de Esdras, Él es quien trae avivamiento. Él es la esencia del templo. Él es la belleza del templo. En el libro de Nehemías, Jesús dice que va a prepararnos una mejor ciudad, un Jerusalén que descenderá del cielo. Él es el constructor de esa ciudad. Cristo está en el libro de Nehemías. En el libro de Esther, Él es quien libra al pueblo de la aniquilación. En el libro de Job, ¿saben cómo lo llama Job? Yo sé que mi Redentor vive, y te pregunto si eres cristiano, ¿quién es nuestro Redentor si no es Cristo Jesús? En el libro de los Salmos hablan acerca de Él como el Adonai, el Señor, el amo. Dice mi Señor a mi Señor, diciendo Dios a Cristo, siéntate a mi diestra. Está Jesús en los Salmos. Y quieren verlo en los libros de Proverbios. Él es la esencia de la sabiduría. En el libro de Eclesiastés, Él es el gran predicador. En el libro de Cantares, Él simboliza el esposo perfecto. En la profecía, el mensaje de la profecía es este: juicio por el poder de Dios y restauración por la misericordia de Dios. ¿Tú sabes quién es el juez que viene a juzgar?
Cristo Jesús. De modo tal que Cristo es la palabra. Cuando Dios habla, de su boca sale Cristo. Y si amas a Dios, tienes que amar a Cristo. Y si amas a Cristo, tienes que amar la palabra de Dios. Eso es el Antiguo Testamento. Podemos seguir en el Nuevo, pero tengo que seguir predicando. Cristo demostró que la palabra hecha carne es Él, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué me sirve la Biblia? ¿Para qué me sirve? ¿Sí así? Le voy a decir para qué nos sirve. Algunos ejemplos. Pero voy a hacer una cosa extraña. Voy a traer la conclusión en el medio del desarrollo. Pues si no nos da tiempo, así ahorramos. Te voy a decir que el éxito o el fracaso de la vida de todo hombre o mujer depende de cuánto de la Biblia logramos atesorar en la mente y en el corazón para ponerlo por obra y aplicarlo en nuestro andar diario. Si queremos ser exitosos, tenemos que atesorar la Biblia y vivir por ella. Porque el éxito no es lo que dice el mundo que es éxito. El éxito es tú vivir según la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra. Si tú logras identificar la voluntad de Dios para tu vida y la vives, eres un hombre y una mujer exitosa. Amén. Pero ¿para qué me sirve la Biblia? Porque número uno, la Biblia es nuestro alimento espiritual. Ahorita a las 12, cuando salen de aquí, van a salir corriendo a la cocina, al comedor, donde quiera que venden comida y hay comida a comer. Porque el cuerpo no se sostiene sin comida, ¿verdad que no? El cuerpo físico. Ahora, ¿qué te hace pensar que tu dimensión espiritual puede sostenerse sin comida? Primera de Pedro 2:2 dice, tenemos que desear como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos saludablemente en nuestra vida espiritual. Es nuestro alimento espiritual. Nosotros sobrevivimos espiritualmente alimentándonos bien con la palabra de Dios. Yo no sé cómo tú puedes decir que tú eres un ser espiritual y tú no comes alimento espiritual. Si tú eres un ser espiritual y no estás comiendo el alimento espiritual, hace tiempo que tu espíritu murió de malnutrición. Murió porque no lo alimentaste, murió hace tiempo. Lo que está sobreviviendo es la carne. Amén. No le gustó ese ching. Es nuestro escudo espiritual. Jesús nos demostró en Mateo 4:4, Mateo 4:7, Mateo 4:10 que citando la palabra es la mejor defensa frente a la tentación. Jesús nos demostró eso. Y el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies sus palabras y lumbrera es la luz que me ilumina. De modo tal que si camino el sendero de la vida sin la palabra de Dios, voy a caer en un hoyo, en 2 hoyos, en 3 hoyos. Y algunos que viven cayendo todos los días en los hoyos y se preguntan por qué caigo en tantos hoyos. El que pasa es que estás andando en oscuridad. Si quieres tener luz para ver dónde levantar el pie y evitar el peligro, ama la palabra, atesora la palabra de Dios. Porque si no, nunca vas a salir de una. ¿Quién aquí dice, yo no salgo de una? Con razón. Jesús dice que la palabra es fuente de santidad. Le digo al Padre, santifica mi iglesia en tu palabra y tu palabra es verdad. Bueno, de modo tal que si yo quiero crecer en mi vida espiritual y yo quiero crecer en santidad, ¿qué tengo que hacer? Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es así. Pero si eso no es suficiente, necesitamos entender que la palabra está llena de bendiciones, de promesas de bendiciones para nosotros, mis hermanos. En la palabra hay más de 3,000 promesas de bendición. Yo sé que les gustan las bendiciones. Por lo menos las de maldiciones son casi del mismo tamaño también, son casi 3,000 también. Sí. Hay más de 3,000 promesas en las Escrituras. Pero si lees el Salmo 37, deberías aprendértela de memoria. Está lleno de bendiciones. 37:3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará.
Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hay promesas de bendición en la palabra. Amén. Y por último, no podemos obedecer un mandato que no conocemos. Dios espera de nosotros obediencia, porque la obediencia es adoración. Y no podemos adorar un Dios que no conocemos. No podemos obedecer un mandato que no conocemos o que no entendemos. Pablo le dice a los que estaban en Roma, en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no saben nada? Tú no puedes creer en un Dios de quien tú no sabes nada. Gente con años en el evangelio y no saben nada acerca de Dios. Me pregunto, ¿en qué Dios es que creen? ¿En qué Dios creen? Será en el Dios del vientre, como dice Pablo. Amén. Si tú quieres creer en Dios, debes conocer a Dios. De manera que el éxito o fracaso en la vida depende del conocimiento de la palabra de Dios. Y que ese conocimiento sea aplicado en la vida cada día. Cristo, mis hermanos, concluyendo, es la palabra de Dios hecho carne. Dios habló en toda la historia, desde tiempos antiguos. Le habló a Noé, le habló a Enoc, le habló a Abraham y a cuantos más. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4:4, esa palabra hablada tomó forma humana. De hecho, de modo que no solamente tenemos una palabra revelada, Dios y su palabra, también tenemos una palabra encarnada, que es Cristo y la palabra. Despreciar la palabra de Dios es sinónimo de despreciar al mismo Cristo. Pero amar la palabra de Dios es amar a Cristo. Cristo dijo en una ocasión que el que me ama debe guardar las cosas que les he enseñado. El que me ama debe guardar la palabra. Porque tú no puedes decir que confías en mí, que yo te tengo confianza, pero no confío en lo que me dices. Él pidió, mira, yo te aprecio y te amo, pero no confío mucho en tus palabras. Pues tú no confías en mí. Si tú no puedes confiar en lo que yo te digo, tú no confías en mí. Entonces, ¿cómo es eso? Que tú confías en mí, pero no confías en lo que yo te digo. ¿Y qué soy yo? ¿Qué diferencia hay entre yo y mi palabra? Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas su palabra. Y la forma que demuestras a Dios que amas su palabra es demostrando interés por su palabra. Porque el amor no es un dicho, el amor es una acción, es un verbo. Es una decisión. El amor por Dios debe evidenciarse en el amor por la palabra de Dios, el deseo y la pasión por conocer la palabra de Dios. Y mis hermanos, que los estudios bíblicos, los jueves, los domingos, como decía Erika, que tenemos 2 siglos de domingos que no hay ni un alma. Hoy nadie vino. La iglesia abre las puertas del templo todos los días de la semana para estudiar la palabra. Aquí hay clase bíblica los domingos, hay clase bíblica los miércoles, hay clase bíblica los jueves. Los jóvenes a veces tienen reunión los sábados que también se predica la palabra. Las mujeres ayunan y siempre aquí está la palabra de Dios. En los grupos pequeños, en las casas, toda la semana, los martes, sale un ejército de hombres y mujeres a enseñar la palabra. De modo que si tú no estás estudiando la palabra, no porque no puedes, es porque no quieres. Si no estás estudiando la palabra, no es porque no puedes, es porque no quieres. Y si no quieres la palabra, no me digas que quieres a Dios. Porque el que quiere a Dios, quiere su palabra. Él mismo lo ha dicho. Aplaudo lo que él vive. El estudio de la palabra debe ser una parada obligatoria semana tras semana en nuestras vidas. Como tú no sobrevives con una sola comida a la semana, no podrás sobrevivir con un solo sermón los domingos y no vienes todos los domingos. Tú no vienes todos los domingos. Yo sé que no. No estoy diciéndolo a ti, pero por ti lo estoy diciendo, dice el pastor. No te estoy diciendo a ti, pero por ti lo estoy diciendo. Tampoco vienes todos los domingos. Es decir, a veces tú tienes una comida por 15 días, por 21 días o por un mes. De milagro estamos vivos. Aquí los miércoles hay matutino y hay palabra de Dios los miércoles.
Bendito sea Dios por mi hermano Percio. ¿Cuántos años tiene Percio? Todos los miércoles fijo. Antes era lunes, ahora los miércoles. Ni se acuerda, perdió la cuenta. ¿Tú quieres entonces estudiar la Biblia los miércoles en la mañana? Pues ven a los matutinos que también se comparten la palabra. Ven los miércoles, ven los jueves, ven los domingos en la mañana. ¿Qué más tú quieres? Yo estoy yendo a algunas iglesias que me invitan a veces a dar clase bíblica. Y a veces le doy gloria a Dios. ¿Sabe por qué? El viernes, por ejemplo, cayó una tremenda lluvia en Santiago. A la misma hora del estudio bíblico. Y me invitaron a dar una clase allá abajo en Monterrico. Inundada la zona. Me dio el deseo de devolverme. Digo, pero ya que yo estoy, dame llegar. Ustedes no se van a imaginar cuántas personas ancianas, a pie, cruzando el agua, para venir a estudiar la palabra. ¿Qué quieren? Pero por razones denominacionales o de cultura eclesiástica no existe ese espacio en su iglesia para estudiar. Y tienen que ir lejos. En Monterrico había una que vino de allá del Embrujo a Monterrico bajo lluvia. Porque en su iglesia no abren ese espacio. Por la razón que sea, no estamos jugando las razones. Pero aquí tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y no estudias la Biblia, arrepiéntete. Llora. Pídele perdón a Dios. Es que no puedo. Esos ancianos pudieron bajo lluvia porque tenían hambre, porque tenían deseo, porque aman tanto a Dios que querían conocer a Dios. Y una me decía, una mujer con más de 30 años en el evangelio, decía, yo no quiero seguir siendo ignorante de la palabra, no quiero seguir creyendo en muchas cosas que me enseñaron mal, quiero ver la verdad por mis propios ojos. Apenas sabía leer y había que ver el gozo de esa mujer aprendiendo lo que significa canon. Ella estaba gozosa, contenta, aleluya. Porque cuando quieres, puedes. Cuando quieres, puedes. ¿Eh? El crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Por último, el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios debe ser una meta a alcanzar cada día, porque eso es agradable a Dios. Cada día debo proponerme crecer en el conocimiento de la palabra. Y eso es el desafío que les hago hoy y es el desafío que Dios mismo les hace en esta mañana. Que ponemos un espacio en nuestra agenda cada día para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No me digas que no hay tiempo, no me digas que no puedes. Dime, mira, yo no quiero porque no me da la gana. Pero si tú amas a Dios, encontrarás el tiempo y lo harás. Y Dios te va a bendecir si lo haces. Amén. Así que ponte de pie. Y con toda la solemnidad y la reverencia que se merece, les voy a pedir que inclinen su cabeza y que le oren a Dios. Y si quieren pueden pedirle perdón a Dios por descuidar su palabra, porque descuidar su palabra es descuidar tu relación con Él. Yo mismo le pido perdón a Dios por no utilizar más de mi tiempo para conocer la palabra de Dios. Amén. Que no sea solamente 2-3 días que vengo a la escuela bíblica, que voy a enseñar, que sea 24/7. Y doy gracias a Dios que provee los espacios. Gracias a Dios que provee los espacios. Porque Dios provee los espacios, de ti depende aprovecharlos. Recientemente yo fui movido de la oficina donde trabajaba a otra área. Y mi primer día que me presenté en la nueva área que voy a trabajar, un grupo de mujeres reunido. Y una que es nueva creyente, esas mujeres se reunieron y le pidieron a ella que una vez a la semana les enseñaran la Biblia. Y cuando yo llegué, y ella me dijo, Max, ¿tú vas a trabajar con nosotros? Digo, sí. Gloria a Dios. Yo no sabía qué decirle a esa gente. No, te voy a entrenar para que tú seas quien se lo imparte a ellas. Dios provee los espacios. Lo que pasa es que estamos tan distraídos, tenemos tan poco interés, que no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Dios, perdónanos. Danos amor por tu palabra, pasión por conocerla, pasión por aplicarla y enseñarla. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, para ponerla por obra en su vida y luego enseñarla a aquellos que no la sabían. Esa es la meta de cada cristiano.
Preparar tu corazón cada día para estudiar la palabra. Preparar tu corazón cada día para conocer la palabra. Preparar tu corazón cada día para ponerla por obra. Porque no son los oidores de la ley que se justifican delante de Dios, sino los hacedores de ella. Y al hacerlo, Dios brindará espacios para que puedas bendecir a otros, dando por gracia lo que por gracia has aprendido. Muchos están pereciendo por ignorancia y falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento no solamente está allá afuera, está también dentro de la iglesia. Porque hay un grupo de hermanos que tienen mucha apatía, que no quieren acercarse a los estudios. Los estudios son de bendición. Si no me cree, pregúntamelo, ahorita te lo digo. Doy gracias a Dios desde que llegué a esa iglesia. Dios despertó en mi corazón el deseo de estudiar su palabra. Me acuerdo que tenía un mes en el evangelio. Vine temprano para ayudar a llegar a la silla. Y el pastor me vio y me dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Max. ¿De dónde tú eres? Ah, no, soy de Isa. Mira, aquí hay unos estudios bíblicos. ¿Te gustaría venir? Sí. En fundamento, pastor comenzó. Después siguió el hermano Percio. Después Sally también. Pero tuve que ir al campamento forestal. Me retiré. Cuando volví, regresé a mi estudio bíblico. Gracias a Dios por los maestros que tuve, como Minerva, en Visión Celular y Familia, a la pastora, a Jaque, al pastor Zenón. Gloria a Dios por su vida. Y a todos los otros, no me daría para citar los nombres. Han sembrado herencia eterna en mi vida. Padre, bendice tu iglesia. Perdona a este pueblo, Padre amado, por tratar con descuido tu palabra. Pero lo más importante para tener la palabra de Dios es tener al mismo Jesús, que es la palabra. Jesús es la palabra hecha carne. El que tiene a Jesús tiene a Dios. A todos aquellos amigos que están aquí en esta mañana, que nos visitan, primera, segunda, que quieren entender la palabra, tú no puedes entenderla si no la tienes primero en tu vida. Por eso queremos hacer un llamado. Para pedirte, si es posible, puedes levantar tu mano y decir: yo quiero a Jesús en mi vida. Alguien levanta su mano y dice: quiero a Jesús en mi vida. ¿Quieres venir aquí? Quiero orar por ti. ¿Puedes venir? Yo quiero orar por ti. Alguien más dice: quiero a Jesús, que es la palabra encarnada. La palabra hecha carne, la quiero en mi vida. No quiero solamente leer acerca de ella. No quiero solamente estudiarla, quiero vivirla. Quiero tenerla en mi corazón. ¿Alguien más? Otro hombre, otra mujer que dice: quiero esa palabra en mi corazón. Quiero tener a Dios viviendo dentro de mí. Y que esa palabra sale como río de agua viva, brotando como si fuera una fuente de vida dentro de mí. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, bendice sus vidas. Bendice sus vidas. Toma el control. Toma el dominio. Bendice, Padre, su entrada y su salida. Abre su mente para que entiendan tu verdad. Abre su corazón para que atesoran tu palabra. Dale pasión por tu palabra. Convierte a cada uno de ellos en maestros de tu palabra, que traigan gloria y honra a tu nombre. Tú dices, Padre, que un corazón contriste y humillado no desprecias jamás. Ellos han venido delante de ti arrepentidos, conforme a lo que dicen las Escrituras, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Esos confiesan sus pecados. Dile: Señor, confesamos nuestros pecados. Dile: Señor, gracias. Repitan conmigo: Señor, gracias. Hoy vengo delante de ti confesando mis pecados. Tú has traído a mi corazón y a mi memoria los años que he vivido lejos de ti. Yo lo traigo ante ti en arrepentimiento y agradezco que tu Santo Espíritu me haya movido a responder en fe. Ahora te pido que me ayudes, que traigas ayuda a mi vida, hermanos que me acompañan, maestros que me discipulen, porque quiero servirte y servirte con fidelidad, porque yo también quiero tener mi semilla en el reino.
Así lo digo con mi boca. Así lo confieso y lo creo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Padre, bendigo la iglesia y declaro un despertar como nunca antes por tu palabra. Que el próximo jueves, el próximo miércoles, el domingo, el día que hay estudio bíblico, ese lugar ha de rebosar de alma sedienta por conocerte. Por Cristo te lo pedimos. Y queremos terminar orando por Ariani, que murió su abuela. Ella es la que mayormente trabaja en el grupo de pantomima. Falleció su abuelita. Vamos a orar por la familia entera, que su papá, su mamá, que haya consuelo y paz en la familia. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque eres un Dios de milagro, un Dios de propósito. Hemos visto tu obra, hemos orado, hemos visto tu mover. Gracias por los milagros que has hecho hasta ahora. Gracias por el milagro que hiciste en la vida del pastor Zenón, por darle descanso en este tiempo. Te pedimos que su recuperación sea total y a su debido tiempo, Dios mío. Cuando tú lo señales, esté con nosotros de vuelta acá, ministrando tu palabra como es su pasión por hacerlo. Gracias, Padre, por el milagro que hiciste en la vida de Benjamín. Pero hoy te pedimos, Padre amado, por la abuela de Ariani, Padre amado, por la familia de Ariani que murió su abuela. Te pido que traiga consuelo al corazón de ella, al corazón de su familia, que traiga paz, que traiga esperanza y que puedan mantener la mirada puesta en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y entender, Padre, que nosotros entendemos que la muerte no es el fin, es el comienzo de otra vida para aquellos que creen en ti y aquellos que viven según tu palabra. Te pido, Dios, que nos libra, Padre amado, de algún día querer apartarnos de ti por cualquier circunstancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos vamos, Padre amado, y seguimos, Padre amado, conectados con tu presencia, reflexionando en esas verdades que hemos aprendido, porque poniéndola por obra, tú has de glorificarte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios me le bendiga. Vayan en paz y un abrazo. Abraza a alguien, dile a alguien que tú lo amas, pero que sea de corazón y de verdad. Amén.